Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer estar en estos espacios que hemos logrado construir en conjunto con Centrix, con Google, en toda la relación que venimos trabajando este año alrededor de los temas de interoperabilidad. Yo estoy en representación de un equipo muy grande en la organización. Primero, como lo mencionaron, un equipo que nominamos Relevant, que es el que hemos venido implementando, pero detrás también hay muchas personas que al transcurso de los años hemos estado trabajando varios temas y varias estrategias de analítica, de inteligencia artificial de datos. Hay un equipo muy robusto en la organización que hemos hecho varias pruebas y que nos ha permitido llegar hasta el momento donde estamos acá. Entonces, muy importante destacar esos equipos. ¿Por qué quería destacar eso? Porque nosotros años atrás venimos pensando y deseando la interoperabilidad en salud, con distintos intentos, y algo que nos iluminó mucho y tomarlo incluso de la forma como más transparente posible fue precisamente lo que HL7 ha hecho alrededor global. Y nuestros equipos venían aprendiendo de HL7 y viendo los casos de uso de HL7. En el 2021, cuando salió la resolución 866 de interoperabilidad de salud en Colombia, eso fue un buen espaldarazo para decir, es un muy buen momento para trabajar. Conocimos a Centrix, conectamos con Google y dijimos, venga, es un muy buen momento. Centrix ya tiene experiencia trabajando los temas de HL7, Google tiene unos servicios, ahorita cuando Mario mencionaba el tema de qué se necesita, nosotros ya hemos recorrido ese qué se necesita y parte es tomar decisiones, y tomar decisiones es cómo podemos aprovechar tecnologías existentes que nos ahorran velocidad, tiempo, oportunidad, errores ya cometidos, y encontramos en Google servicios como Healthcare API, que es una API que ya nos permitía ganar meses de trabajo en desarrollos alrededor de la implementación de interoperabilidad en salud, aprovechando las bondades de la nube. Entonces, tomamos la decisión, dimos el banderazo y dijimos, empecemos a implementar. Empezamos oficialmente el 15 de febrero de este año, y esto es un tema también muy grande, y hay que tomar decisiones. Y las decisiones es, tengamos 3 casos de uso principalmente. Partimos en uno, entender muy bien a profundidad qué es lo que el gobierno nos buscaba presentar en la resolución 866 con interoperabilidad en salud, y ellos presentan una base llamada RDA, resumen digital de atención, y es cuál es esa información que se le va a entregar al gobierno cuando un paciente va a un prestador o cuando el asegurador tiene la información y se la debe entregar. ¿Sí? ¿Y cómo se entrega esa información? En la resolución todavía no salía el cómo, pero nos decía, empiecen a trabajar el RDA. 2, nos tenemos que conectar. Y ya es lo que Mario decía, puedes tener la nube, la tecnología, las APIs, todo, pero si no te empiezas a conectar y si tus prestadores no creen en eso, lo puede hacer muy complejo. Entonces, es un trabajo también que acá, hacer un paréntesis, parte de lo que nosotros conectamos y hemos hecho analogías para entender muy bien esa estrategia, son las estrategias de Open Data a nivel global. Y Open Data, aparte de que puedes encontrar Open Banking, u Open Finance, u Open Health, u Open Insurance. Y empezamos a entender muchos casos que había alrededor a nivel global de qué ha pasado y qué ha pasado bueno con Open Data, qué ha pasado bueno con Open Banking, que de pronto ha sido un poco más avanzado en eso, y que no ha sido tan bueno. Y encontramos 3 variables fundamentales: la regulación, las APIs y la analítica. La regulación, ya teníamos un espaldarazo con la resolución 866. Las APIs vimos que no solo es construir sobre la nube, sino nosotros cuando nos vayamos a integrar con esos prestadores, facilitarle la integración a esos prestadores. Hay que hacerle la vida fácil a esos prestadores. No podemos llegar a esos prestadores y decirles, hola, queremos interoperabilidad con ustedes, pero ustedes tienen que hacer un proyecto de 8 meses, de 12 meses y tienen que hacer un montón de desarrollos. Entonces, construimos esas APIs que nos permita generar esos modelos analíticos para compartir la información de doble vía. Y todo eso yo lo resumo en una ecuación que es muy importante, y es el cliente a la mitad. Y eso no solo puede sonar ni fancy ni sexy, sino que tiene que ser una realidad. El paciente tiene que ser dueño de sus datos. No nosotros, no el prestador, es el paciente, él es el que decide.
cómo armas esa ecuación y cómo construyes toda la arquitectura de información, toda esa arquitectura que mencionabas alrededor del paciente. Cuando ya reunimos nuevamente todo eso, dijimos, ok, construimos el RDA, ahora construyamos cómo conectar con los prestadores. Y parte de lo que encontramos también afortunado es que muchos prestadores comparten muchas casas de software. Entonces dijimos, lleguemos primero a esas casas de software. Esas casas de software que pueden llegar más rápido a un volumen alto de prestadores y que pueden generar mayor credibilidad en lo que estamos construyendo, mientras la regulación, que es la primera variable de Open Data, nos dice, ok, ya todo el mundo tiene que interoperar, porque en este momento, perdón, todavía no todos tenemos que interoperar. Estamos en un punto de partida. Cuando llegamos a esas casas de software, hemos generado muy buen feeling, muy buena conexión. Hoy ya hemos conectado 6 casas de software de lo que va en el transcurso del año, y esperamos al final del año estar conectados con 8 aproximadamente, y esperamos aumentar más el volumen ya con mayor velocidad en el 2024, porque este año nos dedicamos mucho a la implementación de la arquitectura que hicimos en la nube con Google, a todos los desarrollos que hicimos con Centrix y a encontrar esas primeras casas de software. Pero el 2024 es poner un poco más el acelerador. Y el tercer caso de uso es, bueno, la información, cómo la vamos a utilizar y cómo realmente la vamos a poner a disponibilidad de los usuarios. Partimos de conectarnos con las historias clínicas, primero con las historias clínicas internas. Entonces generamos un servicio de vista longitudinal del paciente, donde la idea es habilitarlo en la historia clínica que tenemos interna, y 2, empezar a habilitar eso también para las prestadoras y que las prestadoras puedan recibir esa información. ¿Para qué? Para tomar decisión en el paciente. ¿Qué hemos visto acá? Deficiencias, que es de las cosas que a mí me enamoran mucho del Open Data, y que hay que construir ecosistema. Y hay que compartir también variables. Acá es importante, y no es dejar de prestar la atención, es prestar la atención más óptima posible y que el paciente realmente se sienta atendido. Ahorita me inspiró mucho escuchar a Mario, porque acá te voy a tomar muchos ejemplos, pero creo que a todos nos pasa que llegamos donde el médico y los primeros 15 minutos es el formulario del DANE o la encuesta. Y a veces cuando tenemos algo recurrente, cada mes o cada X periodo tenemos que dar la misma información. Entonces, la premisa de lo que estamos buscando con vista longitudinal del paciente, poniendo al cliente en la mitad, poniendo al prestador también en la mitad y poniendo al médico también en la mitad. Entonces, ya nosotros no solo estamos hablando de experiencia del usuario, estamos hablando de experiencia del paciente y experiencia de la prestación. Tenemos un equipo de UX entendiendo a profundidad cuáles son esos flujos, esas operaciones que tiene el prestador, el paciente, y hablar realmente de esa experiencia. Cuando hablamos de esa experiencia, lo que nosotros buscamos es que el médico, dentro de esos N minutos, 5, 7 minutos, los acorte significativamente. Tenemos unas metas para empezar, pero para que le pueda dedicar ya la atención al médico, porque al paciente, perdón, el médico ya ve, ok, te mandaron unos exámenes hace un mes, los resultados de esos exámenes, ya vi que tienes esas cirugías, ya no te pregunta cuántas cirugías tienes o te has operado, no, vi que tienes esa cirugía, algo extra que de pronto no tenga registrado, ya es más desde el conocimiento del paciente. Eso es lo que estamos construyendo con interoperabilidad, y eso es lo que nosotros creemos que podemos llegar a hacer. Y no podemos hacerlo solos, hay que hacerlo en un ecosistema. Y para poderlo construir, todos tenemos que creer en esto, ¿sí? Y que ojalá la velocidad no nos la dé una resolución, no nos la dé cómo va evolucionando las distintas normas. Ojalá la velocidad nos la dé la credibilidad realmente de hacer un sistema óptimo que permita que nuestros pacientes realmente reciban la atención, ¿sí? Paralelamente, aprovechando todas las capacidades que hemos ido desarrollando y viendo las bondades que fuimos encontrando alrededor de los datos, la analítica y la inteligencia artificial, nosotros, dentro de todos esos casos de uso que compartimos, tenemos retos, y uno de esos retos es cómo una atención, ya vámonos a un escenario donde yo estoy interoperando, donde el paciente le dicen, necesitas una cirugía, necesitas unos medicamentos, pero el sistema ya no responde oportunamente ante eso.
Y cuando el sistema no responde oportunamente ante eso por N motivos, temas operacionales, muchos motivos que pueden pasar, eso repercute en que el paciente o hace una PQRS o llega a una acción de tutela. Entonces, siendo coherentes con la filosofía con la que estamos construyendo Interoperabilidad en Salud, conectamos también los modelos analíticos y aprovechar la inteligencia artificial para entender por qué nuestros usuarios están generando tutelas. Y empezar a evitar la tutela no para que la atención no se dé, sino para no generar esa insatisfacción en el usuario y generar la atención de forma oportuna. Entonces, también este año estamos trabajando unos modelos analíticos, ya los tenemos en este momento en producción, los estamos empezando a probar, donde nos permite a través de modelos predictivos entender inicialmente la PQRS y ver la probabilidad de que esa queja o esa pregunta o ese reclamo se convierta en una tutela y cómo nosotros no llegar a ese paso. Ese es un primer pino de lo que queremos dar con lo que estamos construyendo, porque el siguiente salto es, ojalá tampoco tengas que llegar a la PQRS. Pero había que empezar por también, como lo comentaba Mario ahorita, en este momento los datos están muy desestructurados. Tenemos que estructurar los datos. A mí me gusta mucho un concepto y parte de lo que me enamoró mucho de esa conexión y el clic también de trabajar esto con la nube de Google, de todas las revisiones que hicimos, fue hablar de datos descentralizados. Y tenemos que aprender también a aprovechar estas tecnologías para entender que los datos no deben de estar centralizados, sino pueden estar descentralizados, pero de una forma orquestada para tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros hemos estado construyendo. ¿Sí? Profundizando un poco más en el caso de tutelas, esto es un flujo muy sencillo, pero lo que les comentaba, siempre cuando empezamos a entender cómo prevenimos la tutela, queríamos arrancar por la parte izquierda. Y queríamos siempre partir desde el buen servicio. Nosotros somos una compañía de 78 años, en diciembre cumplimos 79, es decir, el otro año vamos a cumplir 80 años. Naturalmente no somos una compañía nativa digital. Naturalmente tenemos retos en procesos que estamos trabajando en un modelo operativo que estamos optimizando, lo que implica que no todos nuestros datos están conectados entre ellos. Entonces, si uno quiere atacar el tema de fondo, si tiene los datos muy bien conectados, puedes empezar a la izquierda, es decir, puedes empezar de una a evitar la PQRS, puedes evitar de una, puedes atacar de una la experiencia. Pero en la situación en la que nos encontramos implementando Interoperabilidad en Salud, donde todavía nuestros médicos no tienen toda la información del paciente, tomamos la decisión de empezar por la derecha. La idea es esta parte de la derecha pasarla a un momento más neutral, es decir, lo vamos controlando, es decir, uno siempre quiere que todo sea positivo, pero para llegar a lo positivo necesitas generar ciertos caos controlados. Entonces somos conscientes que nos van a llegar información de los pacientes, la idea es atenderlo lo más oportunamente posible y ponernos metas también y no quedarnos en todo momento esperando que algo se materialice. Y finalmente, yo creo que algo muy importante de estos proyectos, cuando ustedes tomen la decisión de trabajar interoperabilidad en salud, trabajar modelos analíticos, inteligencia artificial, para esta aplicabilidad, es uno, entender muy bien los casos de uso y entender que no todo se puede materializar en un instante y no todo se puede ejecutar al mismo tiempo. Y en esta era donde ya todo nos llega encima y hay múltiples tecnologías y múltiples herramientas y múltiples vendors, proveedores, etcétera, uno a veces se va a saturar un poco y va a decir por dónde empiezo. Lo importante es eso, que pongan que entiendan muy bien la necesidad, uno, de sus pacientes, de sus clientes, de sus usuarios, dos, un problema y tres, un punto de partida. Y con el punto de partida van desarrollando un roadmap o una línea de trabajo en el tiempo. ¿Sí? Ya con esto finalizo. La idea es que ahorita precisamente cualquier pregunta, comentario podemos compartir, pero realmente mi invitación es, esto es un punto donde uno puede crear ecosistema y realmente desarrollar servicios pensando en un sistema de salud óptimo, realmente para nuestros usuarios y nuestros pacientes.